Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta semana en el Congreso. Les tenemos preparada toda la información sobre el trabajo en ambos plenos, ratificación de funcionarios, trabajo en comisiones y muchas cosas más a continuación. Esta semana en el Senado de la República se avalaron reformas al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos en materia de prisión preventiva oficiosa. Además, aprueban diputados con 453 votos reformas a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas con el objetivo de modificar los plazos de licencia por maternidad de personal femenino. El Ejecutivo solicita a la Cámara de Diputados la ratificación de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda y Crédito Público. Diputados recibieron a representantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano para conocer sus peticiones presupuestales en este 2019. Así damos inicio a esta semana en el Congreso. Acompáñenos. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de esta semana en el Congreso. Vamos con toda la información generada en la Cámara Alta. Y es que el Senado de la República aprobó reformas al artículo 19 constitucional, esto con el objetivo de adicionar 6 tipos delictivos que ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Se trata, explicaron, de delitos que atentan de manera directa contra la libertad y la seguridad de las personas, incluso contra el erario y la nación. Vamos a verlo. Nos referimos al abuso o violencia sexual contra menores, al uso de programas sociales con fines electorales, al robo de transportes, a los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, así como delitos graves en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y especialmente los delitos en materia de corrupción, tales como el enriquecimiento ilícito y el uso abusivo de funciones que tanto han dañado al país y en donde impera la impunidad. Bueno, los artículos transitorios establece un plazo de 90 días posteriores a la entrada en vigor de esta reforma para que el Congreso de la Unión lleve a cabo las adecuaciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de incluir estos delitos en el catálogo que contempla la prisión preventiva oficiosa. La integración al texto constitucional de cada uno de los delitos señalados encuentra su justificación en el daño grave que causan a la sociedad mexicana, incremento significativo que ha tenido su comisión en los últimos y recientes tiempos por el alto índice de impunidad que existe al respecto. La reforma al artículo 19 constitucional no solo es socialmente necesaria, sino jurídicamente válida y en consecuencia políticamente conveniente. Bueno, previo a la aprobación de la reforma al artículo 19 constitucional, las y los senadores fijaron postura en torno de este dictamen que indica que la restricción de la libertad del imputado no es desmedida, en tanto que se busca salvaguardar la seguridad, la integridad y el bienestar de las personas y la nación, además de asegurar el procedimiento penal. Se subraya la noción del derecho penal del enemigo. No hay nada más contrario a la concepción constitucional de materia de derechos en México que el derecho penal del enemigo. Así dice. Y compañeros, el derecho penal del enemigo es probablemente la expresión más autoritaria y regresiva en materia penal. Es que los jueces atienden a lo que dice la Constitución, no a lo que dice el Código. Y aquí se manifestó por un principio de supremacía en la interpretación, se va a la Constitución y entonces no se concede esta medida cautelar. La prisión preventiva no es una pena, es una medida cautelar. No solamente es la tipificación de delitos en la legislación, estamos hablando sobre todo de impulsar nuevas políticas públicas. Eso es lo más relevante para atacar las causas que generan la delincuencia. Que sean considerados delitos graves y sujetos a una prisión preventiva oficiosa los delitos de corrupción, delitos en materia electoral y delitos como el robo de hidrocarburos.
Bueno, se reconoció que la reforma por sí sola no funciona, sino que tiene que ir acompañada de medidas adicionales como la formación y capacitación de los operadores de justicia penal en México, fundamentalmente en la capacitación a quienes realizan las investigaciones. La lista de estos delitos por prisión oficiosa no es la solución última al grave problema que vivimos en nuestro país. Requerimos que existan mayores mecanismos de profesionalización de todos los operadores del aparato de justicia, jueces, magistrados, peritos, Ministerio Público y nuestros policías. La prisión preventiva es una presión para aceptar los hechos, es tortura, afecta la seguridad sin guerra. La prisión preventiva es detención arbitraria. Puede resultar en desaparición, afecta las batallas de las familias desaparecidas. La prisión preventiva aumenta la corrupción y debilita las fiscalías anticorrupción. Son la respuesta que este Congreso dará a las exigencias de millones de mexicanos que hoy se encuentran en un estado de indefensión y abonará a que los tribunales dispongan de instrumentos con certeza jurídica para poder establecer una medida que realmente proteja a las víctimas. Porque por un lado restringe la libertad personal de una persona antes de que se obtenga una sentencia judicial firme, pero por otro lado contribuye a garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, a los testigos y a la comunidad. ¿Que no puede darse violación a derechos humanos cuando solo se trata de una medida cautelar? De una medida cautelar que prácticamente está sometida a los principios de legalidad, de necesidad, de la presunción de inocencia y también de la proporcionalidad. Bueno, los grupos parlamentarios fijaron postura, las y los senadores hablaron pues de los distintos asuntos y se abrió el debate a favor y en contra. Querer ayudar al presidente en nuevo plan de seguridad no significa ir en contra de los derechos humanos. Esta reforma es mero populismo penal. Pero por ahora también tenemos que de manera urgente inhibir estos delitos que están dañando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestra ecología, a la economía del país. Si se aprueba este dictamen, bastará que se señale a una persona como corrupta, como guachicolera, como asaltante de transporte para que se le mantenga en prisión. No quieren los ciudadanos que se mantengan libres quienes abusan, quienes violan a los niños y a las niñas. Y me da muchísimo gusto el día de hoy estar a la altura de las respuestas de los ciudadanos del Estado. Luego de este debate a favor y en contra, se procedió a la votación en lo general. 91 votos a favor, 18 en contra, para modificar el artículo 19 constitucional. Queda aprobado en lo general el proyecto de decreto de reforma al artículo 19 constitucional. Bueno, posteriormente ya en las reservas fueron 9 legisladores los que presentaron reformas para modificar el dictamen. Las propuestas aceptadas fueron las del senador Juan Antonio Martín del Campo y de la senadora Malú Micher. Se ponga precisamente también otro delito que es el robo a casa habitación, que es el principal delito y sobre todo el que lastima más a todos los mexicanos porque de la noche a la mañana ven su patrimonio mermado. Para proponer se incluya y se amplíe en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el delito de feminicidio. El feminicidio es una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y contra las niñas. Bueno, finalmente, luego de casi 5 horas de debate, las y los senadores de la República concluyeron el proceso
de discusión y votación de la reforma al artículo 19 constitucional. En consecuencia, queda aprobado el artículo 19 con las propuestas aceptadas por la Asamblea y el artículo 3º transitorio en los términos del dictamen. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para aumentar a 2 meses adicionales la licencia posterior al parto de las mujeres de la Fuerza Armada. Regresamos.